la siguiente consulta. ¿Qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios? Precisamente esta consulta partió de una madre desesperada, un muchacho de 7 años que me decía: no tengo respuestas sobre este tema a mi hijo y está cuestionando con preguntas muy profundas mi fe respecto a este tema, ya a los 7 años. Entonces creo que vale la pena dejar claramente establecido desde nuestra óptica, ¿ok? Desde nuestra óptica, desde la manera en cómo piensa alguien que tiene, ¿no es cierto?, una cosmovisión cristiana bíblica. Bien, amados, no sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí que esté en el tintero y que queramos en este momento tratar de dilucidar. Sí, tengo una pregunta. Adelante, por favor, hermano Dick. ¿Quién descubrió al primer dinosaurio? ¿Quién descubrió al primer dinosaurio? En 1677, el doctor Robert Plot encontró unos huesos muy grandes y él pensó que se trataba de un elefante de dimensiones descomunales, de un elefante gigante. Eso sucedió, el primer descubrimiento de huesos gigantes se dio en 1677 y eso es algo particular. En 1822, la señora Marianne Mantell, en las cercanías de Sussex, Inglaterra, encontró una piedra que contenía un diente muy grande y le llamó mucho la atención. Y dado que su esposo, el doctor Mantell, era aficionado a coleccionar fósiles, entonces le llevó precisamente esta piedra con este diente gigante que estaba allí incrustado. El doctor Mantell, al estudiar el diente, llegó a la conclusión que pertenecía a un reptil grande, vegetariano y extinto, y con dientes muy similares a los dientes de la iguana. En 1825, es decir, 3 años más tarde, lo nombró diente de iguana. Y esto, en términos científicos, es lo que le llaman el iguanodón. El iguanodón. Así es como empezó a popularizarse a partir de 1825 no solo la independencia de la República de Bolivia, sino también empezó a popularizarse la era de los reptiles. El verdadero descubrimiento de los dinosaurios, bajo la óptica cristiana, lo hizo Adán, cuando Dios creó al primer dinosaurio. Y cuando él vino a ponerle el nombre, dijo: oh, aquí, este bicho raro. Y Adán, ¿no es cierto?, fue en realidad la primera persona que tuvo un contacto directo con los dinosaurios vivos. Esa es nuestra creencia como cristianos, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pastor, ¿y qué hay de los dragones? Se habla mucho de los dragones, son pura leyenda. Amada, ¿tú crees en los dragones? Sí. Tu esposo es un dragón. ¿Bota humo o bota fuego? Los dos. ¿Los dos? ¿Son solo leyendas o son reales los dragones? Es muy posible que las leyendas partan, de esas leyendas de dragones, partan o estén basadas de encuentros verdaderos con animales que tengan características similares a los dinosaurios, a lo que hoy día se llaman dinosaurios. Algunas descripciones de dragones corresponden con las características de algunos dinosaurios específicos. Veamos, para ello vamos a hacer una recopilación de la palabra que nos puede ayudar. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 21, dice la Biblia: y creó Dios los grandes monstruos marinos. Génesis 1, 21, primer capítulo de la palabra. Dice: y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Esta cita la podemos sacar de la Reina Valera 60. En algunas
En algunas Biblias esto se traduce, en lugar de decir los monstruos marinos, se traduce como ballenas. Pero la palabra hebrea tanin se traduce como dragón. En consecuencia, puede ser que en Génesis 1:21 ya se esté describiendo animales acuáticos tipo dragones o dinosaurios. Pero no queda ahí, porque la palabra nos sigue dando alimento al respecto. En el Salmo 74, versículo 13, dice así la palabra: dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Esto está haciendo una mención específica: quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Entonces nos está hablando, si queremos en la jerga de las leyendas, nos está hablando de dragones que vivían en el mar. Poco más allá en la palabra, en Isaías 27, versículo 1, la Biblia dice así: y en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa. Está describiendo dos tipos, ¿no es cierto?, de animales: Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa. Y matará, dice este versículo, y matará al dragón que está en el mar. ¿Ok? Entonces, a pesar que la palabra dinosaurio se refiere a animales terrestres, los reptiles acuáticos y los reptiles y los voladores se agrupan a menudo como dinosaurios. Entonces, esto es algo muy especial y muy particular, que esté todo esto señalado en la palabra de Dios. Pero hay un pasaje, hay un capítulo muy importante en el libro de Job. En Job 41, precisamente este libro describe a Leviatán, un animal que vivía en el mar y salían llamas de fuego por su boca, conforme señala esta porción de la palabra. Este dragón, entre comillas, podría ser un animal tipo dinosaurio, como el Liopleurodon, que tenía 25 metros de largo. Así que esto es muy especial, muy particular. Como les dije al empezar este tema, la palabra dinosaurio fue acuñada recién, 300 años después que se escribió la Biblia en español, que salió impresa por primera vez en 1569. Un par de citas bíblicas adicionales para poder reforzar esto. En Isaías 36 dice la palabra: profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Y la serpiente que vuela. Esta puede ser una referencia a uno de los pterodáctilos que son considerados dinosaurios voladores. Y para terminar de remachar esta porción, dada tu acuciosa pregunta, tenemos una cita en Job, en el capítulo 40, versículo 15 al 19. Para este caso vamos a utilizar la Biblia latinoamericana. Y dice así, porque existe allí una mención que se puede interpretar como dinosaurios. Dice así la palabra: he aquí ahora Behemoth, al cual hice como a ti, que come hierba como el buey. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro, entretejidos están los tendones de sus muslos. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios, que solo su hacedor le acerque su espada. Behemoth, no olvide ese término, mi amada hermanita. Behemoth es una enorme o monstruosa criatura, posiblemente parecida, por lo que hemos leído,
en la palabra, muy parecida a lo que vendría a ser un brontosaurio. Pero llama la atención en esta porción de la palabra lo que nos señala cuando dice es la primera de las obras de Dios. Eso sugiere que se trataría del animal más grande que Dios había hecho. Entonces, ¿qué clase de animal es Behemoth? Behemoth, así se escribe en la palabra. Al desconocer de qué animal se trataba, ¿qué hicieron quienes tradujeron la Biblia? Solo la transliteraron del hebreo. Y por eso hoy día la encontramos en la versión en español en nuestras Biblias. Behemoth también podríamos decir que tiene un parecido con el brachiosaurio, que es un dinosaurio grande. Entonces se aproxima a ambos. Esto creo que es algo muy especial que tiene que ser mencionado, y precisamente los cristianos tenemos que tener a la mano este tipo de conceptos bien claros al respecto. Espero que esté contestada tu inquietud, amada. Amén. Tengo una curiosidad, pastor. ¿Qué comían los dinosaurios? ¿Qué comían los dinosaurios? Salteñas. Salteñas dinos. No. ¿Qué comían los dinosaurios? Creo que esa es una pregunta muy cabal de hacerse. Los dinosaurios, como dijimos, de acuerdo a la palabra de Dios, fueron creados en el sexto día de la creación. Y todos los animales, incluso Adán y Eva, tenían autorización para comer exclusivamente vegetales. Así es como arrancó el mundo. Antes del pecado del hombre, todos los animales, incluso los dinosaurios, eran vegetarianos. Dice la palabra en Génesis 1:30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Génesis 1:30. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Nadie comía carne. Se establece la posibilidad de comer carne después del diluvio, la establece Dios, no previo al diluvio. Entonces, cuando los dinosaurios fueron creados como vegetarianos. Ahora, muchos alegan que los dinosaurios tienen dientes gigantes como para comer cualquier tipo de animal. Y además de eso, Hollywood se ha encargado de poner en la mente de las personas y también los museos de que ellos fácilmente podían digerir carne porque tienen dientes grandes y afilados. Pero el que un animal tenga dientes grandes y afilados no quiere decir de que sea carnívoro. Tenemos en la actualidad al gigante oso panda, que es el oso más grande que hay. Y el oso panda tiene dientes afilados, como un carnívoro, pero él no come carne. Él utiliza sus dientes para comer bambú. Y si se tratara incluso de otros animales que tienen dientes afilados y grandes, también hasta podríamos hablar del murciélago. Pero mejor no entremos en ese tipo de aspectos. Hemos de recordar, amada hermana, que el mundo actual no es perfecto. El mundo actual no es el mundo que Dios creó. El mundo actual está bajo maldición por causa del pecado que cometió Adán. Y es bueno señalar que cuando sucedió esto, Dios no maldijo a Adán ni a Eva. Él no maldijo al hombre ni a la mujer porque habían sido creados a su imagen y semejanza. La maldición que él virtió fue sobre la tierra. Entonces la tierra no fue la misma. Y eso es algo importante que debemos saber y entender. La tierra está sufriendo los efectos de la maldición. Pueden reforzar esto con una lectura de Romanos 8:22. La mayoría de las personas al presente tienden a observar
el mundo tal cual es hoy día. La gente quiere encontrar respuestas tal cual es hoy día. Observan este mundo que tiene muerte y sufrimiento. Y luego que tienen esto en su cabeza, van a la Biblia y tratan de interpretarla bajo esa luz. Bajo la luz que la muerte es algo natural, que el sufrimiento es algo que siempre hubo. Pues no, está equivocado. Eso no fue así. Así no fue creada la tierra. Y yo creo de que esto es algo que va a traer mucha ayuda y apoyo, en particular a quienes se congregan con nosotros, para aclarar un conjunto de ideas. Y pues no me queda más que agradecer su presencia, su participación. Dios los bendiga, así como también a nuestro panel virtual que nos ha acompañado desde sus hogares. Que el Señor me los colme de bendición y sea una oportunidad más para estrechar un abrazo tecnológico con ustedes. Que el Señor me los bendiga.